este lugar para podernos congregar, alabar tu nombre, aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, perdones cada uno de nuestros pecados y nos permitas aprender en esta mañana lo que tu palabra nos tiene preparados. Te ruego por aquellos, Señor, que aún no han llegado, que puedan esta mañana hacer el esfuerzo de llegar con nosotros, a escuchar este mensaje que tú has preparado, Señor. Danos un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros y, Señor, que tu palabra nos hable con precisión en esta mañana. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, dije, estamos en la parte B de esta lección, que es cómo obtiene el creyente la victoria sobre el mundo. La palabra de Dios enseña claramente que el cristiano vive en un conflicto espiritual constante. Recuerde que todos tenemos una lucha espiritual. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces usted está en una batalla, está en una guerra espiritual. Esa guerra espiritual es contra un enemigo y en este caso es el mundo. El mundo quiere que usted fracase. El mundo quiere que usted se desanime. El mundo quiere que usted dude de Dios. El mundo quiere que retroceda. El mundo quiere que usted se embarre, se bata de pecado para que se sienta miserable y se aleje de Dios. Muchas personas no vienen a la iglesia, hermanos, porque el mundo los ha vencido. Porque creen que es más importante ganar dinero que estar en la iglesia. Porque creen que es más importante el descanso que Dios. Porque creen que el placer terrenal es más importante que darle el primer lugar a Dios. La Biblia enseña que usted y yo tenemos esta lucha constante. Desde el momento de su conversión, de que usted recibió a Cristo, ese cristiano entra en la batalla con tres enemigos que ya hemos visto: el mundo, la carne y el diablo, pero hoy estamos hablando de ese enemigo llamado el mundo. ¿Se recuerdan a qué nos referimos con el mundo? ¿Quién recuerda de la semana pasada? Vimos por lo menos tres cosas acerca del mundo. El mundo, el mundo como personas, el mundo como la creación, los animales, el bosque, pero el mundo también como el sistema de filosofía organizado, el sistema organizado de pensamientos y valores que opera sin Dios y está en contra de Dios. Ese es el mundo al que nos vamos a referir. No estamos refiriéndonos a los perritos, a los gatitos, al bosque, no estamos refiriéndonos a eso. Tampoco nos referimos a las personas, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí habla de personas. Pero cuando nos referimos al mundo, estamos refiriéndonos a su filosofía, a sus creencias, a sus valores, que van en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. El mundo no quiere a Dios, hermanos. El mundo odia a Dios y tienen su propia versión de Dios. Tú puedes vivir como a ti te plazca, según su filosofía. Tú puedes sentirte, esto lo vimos la semana pasada, tú puedes vivir como a ti te agrada. Tú puedes identificarte como lo que tú quieras. Un matrimonio es aquel que está solamente lleno de amor. No importa que sean dos bigotones o no importa que sean dos mujeres. El mundo piensa así, ¿verdad que sí, hermanos? El mundo piensa que no importa, que no necesitamos las reglas ni la disciplina, que debemos de dar libertad a los jóvenes y a los niños para que ellos encuentren su propia identidad. Cosas como esas. ¿Y qué decir del dinero? Con el dinero tú eres poderoso, con el dinero tú eres famoso. Lo que tienes que buscar es ser popular, y por eso ha tenido tanto éxito las redes sociales en nuestros días, porque la gente quiere ser popular, quiere ser aplaudida, quiere ser aludida. Eso es vanidad. ¿Y sabe quién quiso ser reconocido y llegar hasta la cima del trono de Dios? Satanás. Y él sabe que la vanidad está metida en nuestro cuerpo pecaminoso y quiere eso. Por eso es que nos tomamos fotos así y asá.
y así, y con la lengua de fuera, y con la lengua de dentro, y con esto y con aquello, porque estamos buscando aprobación, likes, me encanta, me gusta. Algunas mujeres intentan, digamos, anunciar su cuerpo, anunciar lo sexy que son, para que los demás hombres puedan verlos. Todo este sistema presiona al creyente de nuestros días. Los jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, son presionados en una guerra espiritual. Este sistema nos presiona. Ellos quieren que adoptemos sus valores, que aceptemos sus filosofías, que respetemos su manera de pensar. Y ellos, hermanos, están diciendo que tienen derechos, que tienen a ser escuchados, a ser respetados, pero si alguien se levanta en contra de ese sistema, todo el sistema mundanal va en contra de esa persona que se atreva a decir algo. Nada más atrévase a decirles algo y usted va a ver la ola de personas respondiendo por todas partes en todos los países porque quieren respetar su sistema podrido. Es un sistema mundano, perverso, hermanos. Mire, hay noticias aún más escalofriantes. Estaba platicando con el hermano Alberto, papá de Ángela, la semana pasada, y él me decía, el mundo está loco, pastor. Yo le decía, sí, hermano, por eso debes ir a la iglesia, por eso debes mandar a tus hijos a la iglesia. Él me estaba contando que vio unas noticias, no sé dónde las vería, pero las vio, de unas personas, dice él, famosas, que se estaban comiendo prácticamente a una persona. Canibalismo. Yo dije, no puedo creer eso, ¿verdad? Pero él me decía, es que es verdad, pastor. Y luego me contó de una isla donde llevaban los famosos ahí a tener perversión con niñas, con jovencitos, jovencitas. Perversión. Luego salió con una sistema que tienen para hacer famosos a los cantantes o a los actores o actrices que tienen que pasar por relaciones con directores y porquería y media, hermanos, para poderlos hacer famosos. El sistema está podrido, hermanos. Y el sistema mundanal presiona constantemente al creyente. Por eso es que surge una pregunta crucial para cada cristiano aquí. ¿Cómo puede el creyente vivir en victoria en medio de un sistema que se opone a Dios? Usted salga a las calles de Cuenca y va a encontrarse una gran oposición a lo que se llama Dios. El día de ayer caminé mucho para visitar a Tati y para visitar al Zuco, ¿verdad? Caminé desde allá, desde la Ordóñez, ahí con un sol tremendo. Caminé para animarles que vinieran a la iglesia, ellos quisieron venir, hablé con su hermano y quedaron de venir. Y luego de ahí caminé hasta la casa de la hermana Vivi para hablar con Diana y con Dominic, para animarles a venir a la iglesia, que no faltaran. Son niños que sus papás no vienen, pero hay que animarlos para que ellos aprendan. Y yo caminaba y pensaba, qué tremendo, es una gran batalla y todos están en contra. Estaba llegando ahí y estaba un montón de taxis ahí por donde vive la hermana Vivi, llenito de taxis tomando cerveza y hablando tontería y media, y sabían que yo soy pastor, que yo soy predicador. Yo iba caminando y ellos empezaron a decir indirectas y cosas ofensivas, burlándose, porque yo dije, el mundo está en contra de Dios. El mundo no quiere a Dios, por eso es que tenemos que tener victoria. La palabra de Dios nos enseña cómo tener la victoria sobre el mundo. Y déjeme anticiparle, no es con sus esfuerzos humanos, es con la dependencia espiritual del poder de Dios. Así que vamos a ver, letra A, anótele por favor, letra A. Estamos bajo el punto número 2. ¿Cómo obtiene el creyente la victoria sobre el mundo? Letra A, el poder y la protección de Dios.
Dos cositas aquí, ¿verdad? El poder y la protección de Dios. Vamos a nuestras Biblias ahora a Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. Si hay una iglesia que batallaba muchísimo, hermanos, para vencer al mundo, era la iglesia de Corinto. Usted puede leer. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia, digamos, carnal, mundana. Una iglesia que toleraba el pecado en algunas ocasiones. Y Corinto era una de las ciudades más perversas. Aunque era una ciudad muy importante en los días del apóstol Pablo, también era una ciudad muy perversa. Allí había dioses y había la diosa de la fertilidad. Qué asquerosa eran esas prácticas. Porque según los historiadores y esa religión, hermanos, todas las mujeres de Corinto tenían que prestar sus servicios a la diosa en algún momento de su vida. ¿Y de qué se trataba? Bueno, eran como prostitutas de la diosa. Llegaban marineros de alta mar y pagaban su ofrenda y podían tener con las sacerdotisas intimidad asquerosa. Pero no nada más eso, hacían que se tomaran unas hierbas y unos ingredientes para que les diera vómito y diarrea. Y mientras toda esa asquerosidad se tenía, ellos tenían intimidades. ¿Puede imaginarse la porquería que era eso? Esa era la ciudad de Corinto. Muchos hermanos creyeron y se convirtieron, pero ellos estaban batallando para vencer esas tentaciones carnales, estaban queriendo vencer lo que el mundo les ofrecía, y Pablo tiene que escribirles. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios 10, 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no ministramos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la palabra de Dios otra vez, el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el apóstol Pablo lo que hace es recordarle a los hermanos de Corinto que el creyente no pelea con recursos humanos, que Dios nos ha provisto de armas poderosas para vencer esa filosofía carnal, esa filosofía mundana. Y dice aquí, aunque estamos en la carne, es decir, caminamos y tenemos carne, piel, no militamos. Y note esta palabra, militar. No militamos. Esto te hace parte de un ejército, de una milicia. Es la milicia del Señor. Aquí Pablo utiliza este lenguaje militar, describiendo al creyente como una guerra espiritual contra ideas, argumentos, filosofías. Mire lo que dice otra vez en el versículo número 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire lo que usa aquí el Señor. Usa en primer lugar la palabra armas. Usa la palabra milicia. Usa la palabra cautivo. Cautivo. Luca, ayúdame, ven. Vamos a poner una breve ilustración. Vamos a pensar que Luca es un mal pensamiento. Y creo que sí le atiné, ¿verdad? No es cierto, Luca. Luca va a representar un mal pensamiento, una filosofía en contra de Dios. Esa filosofía que dice, no, tú puedes tener las novias que quieras, hombre. De todos modos, revuélcate como si fueras puerco, con toda la mugre, no te preocupes. Tú diviértete, goza. Nada más se vive una vida.
Nada más hay una sola vida, gózate, revuélcate, emborráchate. Es más, mira, ¿ya viste aquella? Cortéjala, acuéstate con ella y luego déjala, ya no te gustó, búscate otra, como si fueran calcetines, como si fueran zapatillas. Hazlo, diviértete. Cada una de ellas es un trofeo para ti, hazlo. Son pensamientos que llegan a la vida de los jóvenes, señoritas. El pensamiento que llega: revélate, tú tienes derechos, tus papás ya vivieron tu vida, ahora tú vive la tuya, tú equivócate, no les hagas caso. Pensamientos que llegan. Mira, no importa que tú hayas nacido con órganos masculinos. Si tú eres mujer, no pasa nada. Eres una mujer con órganos masculinos. ¿Tú te sientes mujer? Tú eres mujer. El pensamiento mundano sí dice eso, ¿no, hermanos? No importa a quién tengas que pisotear para llegar hasta arriba. Vuela las cabezas que tengas que volar. De que lloren en su casa, que lloren en la tuya, que lloren en la de ellos. Pensamientos incorrectos llegan. Mire lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Primero Pablo te dice, tú tienes armas y no son carnales, son poderosas en Dios. Y con esas armas tú debes de luchar contra los pensamientos, contra la filosofía que está en el mundo. ¿Y qué debemos hacer? Dice que llevemos, dice otra vez, derribando el argumento. Siéntate ahí. Está derribado. No, eso no es correcto. La Biblia no dice que yo deba de hacerlo. Eso no le agrada a Dios. Aunque el mundo lo diga, aunque el mundo lo apruebe, no es de Dios. Primero derribo ese pensamiento que llega. Ten otra, aparte de tu mujer, puedes tener otro descansito. No pasa nada. Ten un amante, una aventurita, hombre, ¿qué pasa? No pasa nada. Pensamientos. Échate una cervecita. ¿A quién le vas a hacer daño? Para eso trabajas. Que tu dinero te disfrutes todo lo que ganas. Échate una cervecita. Primero lo que tengo que hacer es derribar ese argumento con la palabra de Dios. Pero luego, ponte de pie, dice la Biblia, pon tus manos atrás, llevando cautivo, a la otra silla, llevando cautivo ese pensamiento, siéntate ahí, a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Aquí Pablo utiliza entonces este lenguaje militar para recordarnos que tenemos una guerra espiritual contra ideas, filosofías, argumentos que se levantan en contra de Dios, en contra del cristianismo, en contra de la palabra. El enemigo siempre estará buscando manera de hacerte dudar, de hacerte pensar, oh, yo creo que si lo aprueban, yo debo de estar equivocado. Ahora tienen leyes, tienen normas, las escuelas, los libros han cambiado. Y debemos de fortalecer nuestro pensamiento en la palabra de Dios y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Cuando le lleguen esos pensamientos, derríbelos con la palabra de Dios. Derríbelos con lo que Dios quiere que usted haga. Y lleve ese pensamiento que llegó de tomar, de fumar, de traicionar, de buscar a alguien para engañar, de cualquier pensamiento mundano. No tiene nada de malo que yo escuche esta música, me vista así, vaya a tal lugar, me vaya a tal lugar o haga tal cosa que va en contra de Dios. Entonces yo derribo ese pensamiento militarmente hablando con las armas de Dios y lo traigo cautivo a Cristo. Gracias, Luca. Las fortalezas que aquí menciona Pablo, hermanos, están presentes en nuestros días. Filosofías humanistas que ponen al hombre en el centro y no a Dios en el centro. Materialismo. Solamente viven para poseer más riquezas y más riquezas y más riquezas y más riquezas. Y su Dios es el dinero. Orgullo. Sentirse superiores a los demás y dejar a un Dios de lado. Por tanto, la batalla ocurre no en un llano,
no en un estadio. La verdadera batalla no ocurre, hermanos, en un plano terrenal, ocurre en tu mente. Esos argumentos, esas filosofías están aquí metidas, hermanos. Van a quererte hacer dudar. Tú vales muchísimo más. No te dejes. No, eso de que la mujer esté sujeta a su marido, eso es de años anteriores. No, tú no tienes por qué sujetarte a tu esposo. No, 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 no. Hoy en día están pensamientos como, ¿para qué te casas? Un papel no te hace más cerca de Dios. No, mira, si no funciona, cada quien agarra sus cositas y nos vamos, cada quien por su lado. Hijos, los de mis nueras, los de mis hijas, los de mis nueras, quién sabe. Así que mejor los de mi sangre. Muchos pensamientos hay, hermanos, que arruinan matrimonios, familias, que hacen, hermanos, ir en contra de Dios. Por eso tenemos que saber qué es lo que pasa aquí en la mente. Por eso Dios dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso significa que debemos examinar los pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Debemos someter esos pensamientos que llegan a la obediencia a Cristo. ¿Es de Dios? ¿Dios está de acuerdo o no lo está? Debemos de pensar antes de decidir. Esas corrientes que vienen hoy en día, debemos de saber si es de Dios o no es de Dios. Dios nos ha dejado algunas armas para luchar contra esos pensamientos. Mire, vamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice la Biblia en el versículo número 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo está diciendo, hay una gran batalla. El mundo querrá hacerte dudar. El mundo querrá que aceptes la modernidad, que dejes lo que Dios dice en su palabra. Pero fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Otra vez el apóstol Pablo utiliza términos militares, una armadura. Va a venir el enemigo para atacar tu fe, para hacer dudar, para hacerte caer, para que aceptes eso que no le agrada a Dios y apartarte y engañarte como lo hizo con Eva. Pero Pablo dice, tienes una armadura a tu disposición. Esa armadura es la armadura poderosa de Dios. Vístete con toda esa armadura para cuando salgas a la calle, para cuando escuches esas filosofías, esas enseñanzas en el colegio, en la escuela, en la calle, tú estés listo, lista para derribar esos argumentos y decir eso no es correcto. Eso yo no lo voy a hacer. Eso yo no lo voy a aceptar. Tengo a un Dios a quien honrar. Pero para poder defenderte tienes que tener esta armadura de la fe. Miren cómo dice, por favor, en el versículo número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, y describe a continuación, ceñidos vuestros lomos con la verdad, una correa de la verdad.
vestidos con la coraza de justicia, que protege el pecho y los órganos blandos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, para que mis pies estén protegidos hacia donde yo voy. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Van a venir esos dardos para hacerte caer, para hacerte dudar, para que retrocedas, para que no sigas, para que aceptes las filosofías de este mundo, para que lo respetes, lo toleres, que se te haga normal, que les enseñen a tus hijos a respetar una nueva filosofía. Tenemos que tener un escudo de la fe contra esas enseñanzas malignas. Y luego dice: y tomad el yelmo de la salvación, el casco que protege tus pensamientos, porque eres salvo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas armas no son simbólicas religiosamente hablando, nada más así. Representan realidades espirituales en la vida del creyente. Esta armadura debe ser portada si queremos vencer a nuestro enemigo. Si alguien no porta esta armadura, por eso le da lo mismo hablar como hablan, pensar lo que piensan, ir a donde sea, hacer lo que sea, no les interesa. Y hermanos, yo no le estoy hablando en este momento a inconversos, le estoy hablando a cristianos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, que han sido rociados con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cómo vamos a seguir siendo vencidos por el mundo? ¿Cómo vamos a seguir, hermanos, en los bailes? ¿Cómo vamos a seguir agarrando la bebida, tomando alcohol, tomando cerveza? ¿Cómo vamos a seguir vencidos por ese sistema? ¿Por qué voy a andar las señoritas vestidas como visten las inconversas, todas enseñando las piernas, enseñando el vientre, enseñando sus pechos por todos lados? ¿Por qué voy a vestir así? Yo no puedo ser como el mundo. Yo tengo que entender que toda esa filosofía viene del diablo, viene de Satanás, viene del mundo. Y si yo no estoy vestido con la armadura de Dios, entonces yo voy a andar igual que ellos. Yo voy a aceptar padres de familia que permiten que su señorita salga como si fuera una prostituta a la calle. Y los hombres perversos allá en las calles devorándosela en su mente. ¿Qué tenemos en la cabeza, padres de familia? ¿Cómo vamos a permitir que nuestra hija o nuestra esposa salga en esas condiciones? Tenemos que pensar en lo que viene, en lo que representa el mundo entero. ¿Cómo yo voy a tolerar? Hermanos, tengan mucho cuidado con sus hijos. Porque mire, en nuestros días la perversión está cada día más cerca de los libros de texto, en los maestros, en las escuelas. Usted puede ver el contenido de algunos libros y ahora les enseñan desde pequeñitos que 2 niños pueden andar como la cosa más normal. La filosofía del mundo, hermanos. Tenemos que vestir la armadura de Dios para proteger nuestro corazón, para proteger nuestra mente, para no permitir que ese mundo perverso dañe a mis hijos, dañe mi vida, dañe mi matrimonio. Aunque la sociedad entera esté de acuerdo con eso. Aunque no le vean nada de malo, hermanos. La palabra de Dios tiene la capacidad de ser nuestra poderosa arma. Mire otra vez el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y note esto. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya lo he mencionado antes. En esta armadura usted tiene casco, tiene una coraza que protege su pecho, tiene un cinturón para aquí, ¿verdad?, de justicia, tiene un calzado, tiene un escudo, pero hay todo eso es para proteger al cristiano. Pero hay una herramienta, un arma para atacar, para derribar al enemigo, y es la espada del Espíritu. Dice ahí, y la espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios es la espada de nuestra armadura
la espada del Espíritu, con la que usted va a derribar ese pensamiento que viene ahí, que viene a atacar, ese pensamiento, esa filosofía, esa tentación para yo regresar otra vez con las mismas amistades que antes, a las mismas prácticas que antes. Viene la tentación. Díganme si no han sido tentados esta semana. O nada más usted ya llegó al nivel de santidad que ya nada le afecta. Ya casi, ¿verdad? Pero dígame si no fue tentado escuchar al Bad Bunny esta semana. Dígame si no lo puso en su bendito celular. Dígame si no puso algo que hablaba de perversiones durante la semana. La música es poderosísima. Por eso yo insisto mucho en eso. Porque la música es poderosa. ¿Sabía usted que la música tiene el poder de cambiar tu manera de actuar, tu manera de vestir, tu manera de pensar? Si todo el tiempo estás escuchando ese reggaetón, esa música de prácticamente es pornografía auditiva. ¿Qué perversas canciones hay? Y vámonos para el hotel, y ya venimos de allá, y mueve el no sé qué, y pégame tu no sé cuánto, y vamos a no sé qué, y ya estoy aquí con... No, yo creo que no estoy hablando mentiras. Es una realidad que tenemos en nuestros días. Fuimos tentados para quizá escuchar ese tipo de música. Fuimos tentados esta semana para actuar como ellos actúan, para hablar como ellos actúan. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y cómo vamos a vencer? Primero, portar nuestra armadura. Y ahora usar nuestra arma disponible, nuestra arma poderosa. Miren Hebreos, por favor. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Mire lo que dice la Biblia ahí. Hebreos 4:12. Voy a pedirle a Gema que me ayude a leerlo, por favor. Para todos, vamos a escuchar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las escrituras y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Porque la palabra de Dios, noten esto, nuestra espada es viva, eficaz, cortante, más que una de dos filos. Y luego dice que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones. Qué poderosa arma que tenemos, pero la debemos usar contra el enemigo. Miren, vamos por favor a Mateo capítulo 4. Mateo 4. Mateo 4. Me parece también haberlo visto meses atrás, pero lo voy a volver a recordar para aquellos que no estuvieron o para recordar los que ya lo olvidaron. Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice: y vino el tentador. ¿Y quién es el tentador? El que tienta. El diablo, la serpiente antigua. No es la suegra, hermano. Es el diablo. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué respondió, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Por favor, dígame qué le dijo. Escrito está también. Versículo 8 ahora. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo usó la armadura de la fe, pero usó su arma para derribar al tentador, a Satanás. Lo quiso hacer caer para que convirtiera las piedras en pan, para que se pudiera satisfacer carnalmente. Le hizo que se aventara, quisiera que se aventara, le quiso tentar para que se aventara para probar a Dios. Y luego le ofreció riquezas, honra, honor, fama, gloria de todos los mundos, de todo el mundo, de todas las ciudades, de todos los lugares. Y le dijo: yo te voy a dar esto si tú hoy me adoras. Pero a cada una de ellas el Señor contestó: escrito está, escrito está, escrito está. Y esa es la misma manera en la que debemos de contestar con nuestra arma. Cuando venga ese pensamiento de retroceder, de caer, de ser perverso, mundano, de ser grosero, de tener malos pensamientos, dile al Señor que te fortalezca para que tú digas: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la Biblia debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder vencer. ¿Sabes por qué caes cada rato y prometes a Dios que vas a cambiar y no cambias? Porque no lees la Biblia. No la lees. Peor, no tienes una Biblia. ¿Cómo vas a usar tu arma? Cuando venga la tentación y te diga que te vayas con tus amigotes a tomar cerveza, ¿con qué versículo vas a contestar? Cuando te venga tu amiga, la del colegio, que te dice que se vayan a no sé dónde, y tú sabes que tienes que estar en la iglesia, que no puedes vender tu fe, ¿con qué vas a contestar? ¿Cuál va a ser el versículo que vas a usar? La palabra de Dios penetra el corazón. La palabra de Dios revela motivaciones ocultas, corrige pensamientos equivocados, dirige la vida hacia la voluntad de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Jesús mismo dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos ¿en qué dice la Biblia? En tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, la separación del creyente del mundo ocurre mediante la influencia continua de la palabra de Dios en la mente y en el corazón. No vamos a cambiar, no vamos a vencer al enemigo llamado el mundo mientras usted no tenga contacto con la Biblia, con la palabra de Dios. Mientras usted no venga a escuchar predicación, enseñanza, mientras usted no se empape de la Biblia, empape su mente y su corazón, entonces no podrá vencer al mundo. Y seguirá siendo el mismo mundano de siempre, escupiéndole el rostro a Dios, diciendo que le amamos, pero revolcándonos en el mismo fango inconverso y asqueroso que hunde a las masas en el mismo infierno. Por un lado, honramos a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y al Señor, hermanos, les recuerdo lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, le causamos náuseas al Señor cuando estamos intentando, según ser cristianos, pero al mismo tiempo estamos revolcándonos con el mundo, y eso lo vamos a ver en un momento. Por eso debemos vencer. Sí es posible vencer el mundo. Tenemos la armadura de Dios, tenemos la espada del Espíritu. Con una mente renovada, con la verdad de Dios, podemos cambiar nuestra manera de pensar.
Yo les he dado testimonio acerca de mi propia madre. Mi mamá, hermanos, no era cristiana durante toda su vida prácticamente, hasta que llegó el evangelio a su vida. Yo tenía 8 años de edad aproximadamente. Ella, hermanos, era borracha, mal hablada, histérica. Y las malas decisiones le llevaron hasta trabajar en prostitución. Ella llegaba alcohólica, alcoholizada a las 7 de la mañana a veces. Y el taxista nos tocaba la puerta para que saliéramos a recoger a mi mamá dormida, inconsciente de alcohol, mal vestida, oliendo a tabaco y a no sé qué más. Y la teníamos que cargar prácticamente para meterla a casa. Era vergonzoso, era duro, porque cuando ella se despertaba de la impotencia que tenía y del pecado que la gobernaba, era histérica, gritona, maldiciones, golpes, tomando el cable de la plancha, tomando los palos de la escoba y arrastrando a mis propias hermanas del cabello por la casa y trapear con ellas. Era durísimo vivir con alguien así. Pero gloria a Dios que el evangelio es poderoso, hermanos. Ella llegó a los pies de Cristo y empezó a batallar, a luchar verdaderamente. Yo recuerdo, hermanos, que ella tomaba su Biblia y medio sabe leer en aquel tiempo, aprendió a leer mucho más con la Biblia, pero ella solamente estudió hasta 2º grado de primaria. Escribía con letras mayúsculas, minúsculas, quitaba palabras y demás. Pero cuando empezó a tener contacto con la palabra, nos ponía a leer en la mañana, nos ponía a leer en la tarde, empezó a cambiar de amistades. ¿Cuántas mujeres no pasaron por la casa de mi mamá? Amigas de ella, borrachas, mal vestidas, en la casa de mi mamá. Todas esas amistades las dejó a un lado. Ella decidió vencer, ella decidió pararse firme, batalló muchas veces. Yo recuerdo todavía ir a la iglesia en la ruta. Estábamos en la ruta 5. Y yo recuerdo a veces llegar a la iglesia con mi mamá y mi mamá todavía estaba desvelada y con resaca. Chuchaqui dicen aquí, ¿no? Todavía llegaba así, pero se esforzaba, pestañeaba en la iglesia, pero ella sabía que era el lugar que tenía que estar. Hasta que llegó el bendito día que dejó todo eso atrás y venció con la palabra de Dios. Y si vamos a vencer, va a ser, hermanos, cuando tomemos nuestras armas, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, orando al Señor en todo tiempo, exponiéndonos con la palabra de Dios constantemente. En Efesios, vaya allá, mire por favor. Efesios capítulo 6, el versículo número 18, dice, orando en todo tiempo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con acción, dice ahí, con perseverancia y súplica por todos los santos. Para vivir en victoria sobre el mundo, el creyente debe cultivar 2 disciplinas constantes.
Pero sí hay unos sacrificios diarios que debemos hacer. Sacrificios vivos. Y es que dice el versículo, en el versículo 1, hermanos, les ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes que antiguamente en el templo Dios pedía sacrificios de corderos, de animales, de bueyes? Y los sacerdotes levitas degollaban aquellos animales y tenían en el altar esos holocaustos, esas ofrendas que Dios pedía. Recuerda esa ocasión especial, el día de la expiación, cuando un cordero sin mancha era presentada la sangre en el arca del pacto, en el propiciatorio o en la tapa. Ahí era, y el sumo sacerdote una vez al año entraba para ofrecer ese sacrificio. Bueno, Dios dice, mira, ahora tú tienes que presentarte tú mismo diariamente como un sacrificio a Dios. Todos los días. Para poder vencer al mundo necesitamos presentarnos al Señor diariamente, sacrificarnos diariamente para hacerle agradables a Él, para levantar olor grato delante de la presencia del Señor. Necesitas decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo quiero presentarme delante de Dios y lo que yo vivo ahora, vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Que cada paso que dé fuera de mi casa, en la escuela, en el trabajo, en el colegio o cualquier lugar, sea para agradarte a ti, mi Señor. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Y cuando dice siglo, habla lo mismo que el mundo, es un sinónimo en la Biblia para decir el mundo, el sistema mundanal, y el siglo. Dice, no te conformes a este siglo, a este mundo. La palabra, yo lo he explicado antes, conforméis. Simplemente es tomar la forma de. No tomes la forma de. Lo mismo que sucede con un jarrón, que usted le vierte agua. El agua toma la forma del jarrón. Tú no tienes que tomar esa forma del jarrón o del mundo en este caso. No te conformes, no tomes la forma, sino dice transformaos. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Qué dice el versículo? Por medio de la renovación de nuestro. ¿Cómo vamos a poder vencer al mundo? Bueno, tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Cómo vamos a vencer? Renueva tu mente. Esa mente que está viciada, que está contaminada, que es de pecado, que es de mundo, debe ser puesta en contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, para que entonces tengamos versículos y esa palabra poderosa que está en nosotros quite, renueve, transforme nuestra mente y ya no seamos vencidos por el mundo. Letra B. Estamos bajo el punto número 2, ¿cómo obtiene el creyente la victoria sobre el mundo? Y dijimos letra A, el poder y la protección de Dios. El poder está en la oración y la protección de Dios está en nuestras armas de milicia, nuestra espada del Espíritu. Letra B, el propósito de nuestra defensa. El propósito de nuestra defensa. ¿Queremos vencer al mundo, hermanos? Algunos quieren vivir ahí, ¿verdad? ¿Queremos vencer al mundo, hermanos? Amén. ¿Pero por qué queremos vencer al mundo? Bueno, primero porque queremos evitar el pecado. No queremos ser desagradables a Dios. Queremos serle agradables a Dios. Pero también significa mantener nuestra lealtad, nuestro amor a Cristo. La Biblia muestra dos áreas esenciales de nuestra defensa espiritual. En otras palabras, ¿por qué debo vencer al mundo? No solo porque no quiero caer en pecado, sino porque yo quiero estar bien con mi Dios. Yo quiero estar bien con Dios.
Él me ha salvado, Él me ama, Él me ha creado, Él me ha guardado, Él me ha provisto para todo lo que he necesitado. Ha estado conmigo en cada paso que he dado. Él me ha secado mis lágrimas, me ha dado fuerza para levantarme en los momentos difíciles de la vida. Él es mi Dios y yo lo amo. Amén, hermanos. Amén. Yo no quiero fallarle a mi Dios. Yo no quiero traicionar a mi Dios. Por eso, hermanos, el creyente debe de vencer al mundo. Debe decidir a quién vas a seguir. Si vas a seguir al mundo y sus filosofías, o vas a seguir a Cristo y a su poderoso amor. El creyente debe decidir a quién servirá realmente. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Ya huele el almuerzo, ¿verdad, hermanos? Ahorita vamos a almorzar. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Nuevamente el apóstol Pablo usa lenguaje militar, porque hay una batalla, hay una guerra. No hay tiempo para ser pacifistas, paz y amor. Es una guerra realmente brutal para acabar con los hijos de Dios, para acabar con tu futuro. Joven, señorita que estás aquí, créeme, si tú no estás dispuesto a seguir a Cristo, el mundo te va a arruinar, vas a fracasar en tu propia vida. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2, versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, dice Pablo, tú eres soldado de Cristo. Tú eres soldado en el ejército celestial. Hay una guerra, una batalla. Y como buen soldado de Jesucristo, tú tienes que sufrir penalidades. No te puedes enredar con este mundo. Porque si te enredas, entonces no serás agradable a aquel que te llamó como soldado. Somos soldados en el ejército de Cristo, hermanos. Y no podemos pasarnos al lado enemigo llamado el mundo. Un soldado no vive para sí mismo. Vive para agradar a su comandante supremo, que es el Señor Jesucristo. La vida cristiana implica lealtad exclusiva a nuestro comandante en jefe, el Señor Jesucristo. Él declaró: ninguno puede servir a dos señores. El creyente no puede mantener su lealtad a Dios y al mismo tiempo al sistema filosófico perverso de este mundo. No podemos servir a Dios y a Satanás. No podemos estar de acuerdo con lo que el mundo dice y con lo que la palabra de Dios dice. Uno de los dos está gobernando tu corazón. ¿Quién gobierna tu corazón? El Señor Jesucristo en Juan 15:19 dijo: yo os elegí del mundo. Esto significa que el creyente ha sido sacado del mundo para pertenecer al ejército de Jesús. Nuestra identidad ahora tiene que ver con los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra identidad ahora es celestial. Aunque vivimos terrenalmente en Cuenca, nuestro verdadero reino es celestial, hermanos. Por eso yo no me puedo involucrar en la filosofía del mundo. Yo no le puedo fallar a mi comandante supremo. Yo no le puedo fallar al que me amó hasta la muerte. Yo no le puedo fallar a aquel que derramó su sangre para poderme rescatar y hacerme parte de su ejército. No le puedo fallar. No puedo estar jugando. No puedo escupirle en la cara a mi Señor. La separación bíblica significa, hermanos, que vivamos apartados de esas filosofías perversas,
de esa manera de pensar, de esa manera tan terrenal que hay. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los creyentes seguimos viviendo aquí, pero no podemos adoptar ese sistema perverso del mundo. Mire por favor ahora 2 Corintios 5:20, con este versículo concluimos. 2 Corintios 5:20. No, perdón hermanos, me falta otro versículo. 2 Corintios 5:20, dos versículos más. 2 Corintios 5:20. ¿Están ahí hermanos? Esmeralda, ¿pudieras ayudarme a leerlo por favor? 2 Corintios 5:20, o de la pantalla o de la Biblia, como gustes. ¿Reconciliados? Gracias. Así que ¿somos qué hermanos? Embajadores en nombre de Cristo. Un embajador vive en un país extranjero, pero representa los intereses de su nación de origen. Y esta misma responsabilidad tenemos como creyentes. Ya no somos del mundo, hermanos. Para que ames a este mundo, ya no eres de aquí. Si realmente has nacido de nuevo y has recibido a Cristo como tu Salvador, ya no eres de este mundo, papá. Y si eres de este mundo, entonces vas a arder junto con este mundo por la eternidad. Más vale que nazcas de nuevo, que le digas a Cristo que sea tu Salvador, porque todos los que somos salvos somos embajadores en el nombre de Cristo. Representamos el reino de Dios en la tierra. Por eso nuestra conducta debe ser cristiana. Por eso, hermanos, cuando tenemos problemas debemos actuar como cristianos. Por eso, cuando me están atacando, debo de representar al Señor. Soy embajador en nombre de Cristo. En cada área de nuestra vida debemos preguntarnos, ¿estoy tomando la decisión como soldado de Cristo o como amante del mundo? ¿Estoy actuando como ciudadano del mundo o como ciudadano del cielo? Esto aplica en todo, hermanos. Las decisiones laborales, el manejo de tus finanzas, el entretenimiento, las prioridades familiares, las metas personales. La lealtad a Cristo debe gobernar todas las áreas de tu vida. ¿Eres leal al Señor o eres un traidor? Mira el último versículo. Dije que este era el penúltimo, ahora sí vamos con el último. Santiago 4, porque ya ese pan me está llamando, ese cafecito, ¿verdad? Santiago 4, miren lo que dice. Santiago 4, versículo 4. Santiago 4:4, y voy a pedirle ahora a Yomaira que me ayude a leerlo, por favor. Santiago 4:4. ¿Qué dice la Biblia ahí? Miren lo que dice, hermanos. Oh almas, ¿cómo le llama la Biblia? ¿Cuántas hermanas que están aquí están casadas o viven con su pareja, aunque no estén casadas legalmente, pero tienen una pareja? Levanten la mano, alguien, levante la mano, levántela, no le dé pena. Aunque esté feo el tipo, levante la mano. Levántela. ¿Usted vive con alguien, con su pareja? Levante la mano las hermanas. Ok. Hermanas que están aquí, ¿les gustaría que su esposo las engañara? Hermana Mari, ¿le gustaría que el hermano Jesús tuviera otra foto en su cartera, otro contacto que dijera mi amor, o las fotos de otra mujer, o que le viniera oliendo a leño de otro hogar? ¿Le gustaría eso? No. Hermana Leida, ¿le gustaría que Davis se anduviera besuqueando con otra vieja?
No, claro que no. Lo ahorcamos. Lo colgamos ¿verdad?, del edificio donde vive. Es algo que no podemos concebir. Debe de haber amor, confianza, respeto, lealtad, fidelidad y amor entre una pareja. Amén, hermanos. Mire qué hermoso matrimonio pudimos tener la boda de la hermana Vanessa, ¿verdad? Y el hermano Byron. Gloria a Dios por este matrimonio que el viernes tuvimos la boda aquí. Estuvo hermoso, gracias a Dios por ello. Ellos hicieron un pacto con Dios delante de testigos, hicieron sus votos para permanecer fieles hasta que la muerte los separe. La infidelidad quebranta matrimonios, la infidelidad marca vidas hasta la muerte. Pero de esa misma magnitud, Dios le llama al cristiano que tiene una amistad con el mundo. Tenemos un amor bendito que es Jesús. La iglesia es la novia de Cristo. Tenemos un esposo que es Jesús como iglesia. Y Él nos ama. Y Él ha sido fiel con nosotros todos los días. Y aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel en su amor encendido por nosotros. Su amor no mengua, su amor no se cansa. Él te ama. Pero luego dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este solo versículo nos dice que el estar con el mundo, amar el mundo y al mismo tiempo a Dios es ser un adúltero espiritualmente hablando. Dios se siente ofendido. Dios se siente rechazado cuando nosotros tenemos la amistad con el mundo. Pero también dice, se constituye enemigo de Dios. El lenguaje de Santiago es fuerte. Compara la amistad con el mundo con el adulterio, porque Dios desea exclusividad en tu corazón. Así como el matrimonio requiere fidelidad, tu relación con Dios requiere fidelidad y compromiso. El Señor Jesucristo te llama hoy a que vuelvas otra vez a encender tu amor por Él, a que no estés con las amistades del mundo, que no apaguen tu fe, que no menguen, que puedas vencer a ese enemigo, que tengas victoria, no solamente, hermanos, porque somos soldados, sino porque debemos ser fieles a nuestro Dios, al que nos ama. ¿Cómo está tu vida en relación con el mundo? ¿Estás siendo vencido o estás venciendo al mundo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta lección de escuela dominical, por enseñarnos, Señor, recordarnos lo importante de vencer el mundo y sus tentaciones. Señor, tenemos que reconocer que algunos que estamos aquí hemos sido vencidos durante esta semana, Señor, porque actuamos como mundanos en lugar de ser ciudadanos de